Vengo de la tierra en la que el chasqui titirí, que se dice que era más veloz que un rayo, se detuvo en uno de esos veloces viajes, sorprendido por una planta de hermosas flores y llamativos racimos, de los cuales unos estaban abiertos y permitían ver semillas color rubí. Apretó sus dedos y vio cómo estos se convertían en colorados. Y feliz de alegría, decidió cubrirse el cabello y hasta el cuerpo para llevar solo buenas noticias a los confines de la tierra. Esa es mi provincia, la de Santo Domingo de los Áchilas, a quien agradezco por haberme permitido el honor de representarla por la Revolución Ciudadana y en las dos ocasiones haber logrado la votación más alta. Mantengo la esperanza y el asombro, aunque a veces no solo he podido llevar buenas noticias, también he tenido que ser una voz fuerte cuando gobiernos indolentes, corruptos y mafiosos han destruido este país, como el que se va, que han llegado a la vergüenza y la deshonra de condecorarse entre ellos. Han destruido el color de esta patria hermosa y la han sacrificado dejándola a merced de grupos criminales vinculados con el narcotráfico y la muerte. Han expandido la angustia del desempleo y sembrado de desesperación familias enteras que huyen porque no encuentran oportunidades en su país o porque no quieren seguir siendo extorsionados por delincuentes, que han instituido su propia red de protegidos y amenazados, a veces con la complicidad y la participación de policías y militares que avergüenzan a sus instituciones, así como fiscales y jueces que están empeñados en servir al poder de turno antes que defender la seguridad de todos los ciudadanos. Esta es la imagen de la decadencia que representó Guillermo Lasso y que no puede irse en la impunidad. No pueden recibir medallas los que nos volvieron a la oscuridad. No pueden irse condecorados los que dejan al Ecuador convertido en uno de los países más violentos de América Latina y con ciudades que sobrepasan las 70 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Los indignos, los que dejan la caja fiscal sin capacidad por cumplir obligaciones laborales del Estado. En este mes de noviembre y diciembre, de hecho, los depósitos del Ministerio de Economía y Finanzas en el Banco Central son los más bajos desde el año 2016 y con una deuda interna y externa que según los expertos estaría llegando casi al 80% del PIB. Ecuador, según el Banco Mundial, es el único país que no se ha recuperado de la pandemia, ni ha logrado los niveles de empleo antes del COVID-19. Los responsables de este desastre no pueden irse en la impunidad. Estas élites económicas que utilizaron el poder político para labrar la tragedia de millones, mientras ellos agrandaban sus fortunas y aceitaban sus negocios, incluso ilegales. Por ello, no tienen nada que escribir en libros falaces, pero sí responder políticamente y ojalá, cuando no haya justicia selectiva, ser juzgados por sus delitos y acciones que nos enlutaron. Los que hablan de no impunidad, les hemos visto callar en estos meses. No son titulares los niveles de la deuda o las cifras económicas. Incluso los datos de muertos aparecen ya como la fría crónica de un problema existente.
como si no tendrían responsables y no existieran soluciones. El poder no puede ser para nosotros, como trágicamente reconocía Aureliano Buendía, encerrado en el mundo crepuscular de Macondo, solo para enorgullecernos, o para disputa del poder de los políticos. No. Ese poder lejano a los dramas de los hospitales en los que una mujer de más de 94 años permaneció retorciéndose de dolor en una silla de ruedas. No al drama de las madres que tienen que decidir a qué hijo colocan en el colegio o que luchan contra las adicciones de sus hijos, solas, sin apoyo estatal, teniendo incluso y temiendo que esos jóvenes sean reclutados por grupos de delincuencia organizada. No, ese poder no nos dignifica, compañeros. Nos debe doler en esta Asamblea Nacional los que se van por el Darién. Hasta agosto de este año, 3.455 niños ecuatorianos, nuestros niños, han sido detenidos sin acompañamiento en la frontera. Esos dramas y esos dolores deben humanizar la política. Y es un drama, así como la estadística de los jóvenes que quieren migrar porque ven que en el país no tienen oportunidades, que las puertas se cierran. Ese es el poder de los políticos, de discursos profesionales a los que no quiero jamás representar. No, una asamblea de espaldas a los dolores de la patria no podemos ser nunca. El país no podemos olvidar cómo llegamos a este momento y espero que el nuevo presidente Daniel Noboa asuma que gobernar es igualar a los ciudadanos, es darles oportunidades de empleo y emprendimiento, es abrir las posibilidades para el estudio. Solo la educación puede generar movilidad social y permitirnos enfrentar la pobreza. Es atender hospitales y es pacificar. Pacificar, en serio y con mayúsculas. No de las contiendas verbales incandescentes que muchos se presentan en este escenario, sino de la guerra abierta que genera la delincuencia organizada, como combatir a las mafias del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas. Por ello, se debe recuperar la autoridad del Estado y con la Constitución y la ley enfrentar a los criminales que trafican droga y dolor, pero también a los que lavan esos pestilentes capitales en los elegantes pasillos del sistema financiero. Según CELAT, en el Ecuador, en el año 2022 se blanqueó 3.500 millones de dólares, 3 veces más de lo que sucedió en el 2021. De tal forma que esos delincuentes también deben ser investigados, juzgados y sentenciados. Represento orgullosamente a la bancada ciudadana de la Revolución Ciudadana. Y somos parte de este entendimiento legislativo que ha sido tan atacado por oscuras fuerzas políticas, analistas, periodistas y algunas de las grandes cadenas de comunicación que quieren seguir lucrando del odio y el enfrentamiento estéril. Participamos de este entendimiento para permitir que se organice la Asamblea, pues sin acuerdo, por culpa de las reformas electorales de 2020, ninguna fuerza política podría tener la mayoría y eso llevaría a profundizar la incertidumbre y la crisis. Nosotros somos demócratas. Agradecemos por los triunfos y reconocemos las derrotas. Sabemos extender la mano y poner por encima los intereses de la gente. Por ello, aunque habría sido nuestro derecho
presidir la Asamblea Nacional, jamás condicionamos eso para que se dé este acuerdo dentro de la Asamblea. Además, también debo decir que tampoco aceptamos que debamos tener autorización o la aquiescencia de ninguna otra fuerza política u otro poder del Estado para fiscalizar. Tenemos no solo el derecho, sino la obligación de fiscalizar cuando hay incumplimientos a la Constitución y la ley. En democracia no puede existir poder sin responsabilidad y autoridad, por poderosa que parezca o se crea, sin los controles que nuestra Constitución y la ley permiten. Estamos en este acuerdo con fuerzas políticas que piensan diferente a nosotros. Y desde el primer minuto de conocer los resultados, hemos dicho que cuenten con nosotros para enfrentar los problemas del país. Pero también de forma absolutamente democrática decimos que este entendimiento es sincero, pero no es un apoyo incondicional al gobierno. Si se pretende cargar el peso de la crisis sobre los sectores populares o las clases medias, vulnerar derechos, sacrificar el patrimonio de los ecuatorianos o incumplir promesas de campaña. También ejerceremos nuestro derecho de representar al 48% de ecuatorianos que nos dieron su voto y su confianza en las urnas. Cumpliremos con nuestra labor de equilibrio democrático y vigilar por el bien común. Nosotros, la Revolución Ciudadana, nuestra bancada, aspiramos que el nuevo gobierno y esta Asamblea Nacional sea un soporte para los productores, que se frenen los abusos de los especuladores y sus negocios vinculados al ilícito y al narcolavado. Estamos abiertos a discutir una reforma tributaria progresiva, equitativa, redistributiva, pero que no cargue de impuestos jamás a la clase media y a los sectores populares, que ya no pueden más. Y mientras los bancos en los últimos años aumentaron sus ganancias y según estimaciones, este año 2023 podrían llegar a $1.000 millones sus ganancias. Inaudito en un país en el que tenemos familias que comen una sola vez al día. Estamos abiertos a trabajar por el fortalecimiento de la seguridad social, pero sin pensar que la alternativa es la privatización o el aumento de los años de servicio o el porcentaje de las contribuciones a los trabajadores. Nosotros creemos que la inseguridad no es un tema legal. Con estas mismas leyes fuimos el segundo país más seguro de América Latina. Pero si se requieren reformas para luchar contra el crimen organizado, estamos dispuestos a discutir y apoyar siempre en el marco del respeto de la Constitución y la ley. En estos momentos tan críticos, las salidas deben ser fortaleciendo las instituciones y no dando paso a medidas autoritarias o por fuera del derecho. Estamos abiertos a discutir todo aquello que nos ayude a preservar el ambiente y la vida, que proteja nuestra rica biodiversidad y el patrimonio que tiene que ser utilizado responsablemente para uso de estas generaciones, pero también de las futuras. Reprochamos la oposición terca y necia. Cada una de nuestras actuaciones y posiciones serán fundamentadas, nunca el odio ni la venganza guiarán nuestras acciones políticas. La fiscalización jamás para entorpecer, sino como un mecanismo democrático que impida, por ejemplo, abusos de una Contraloría que utiliza sus informes como mecanismo de enriquecimiento inmoral o de presión política, o que sus actuaciones ilegales ha frenado también a la contratación pública, puesto que ningún funcionario quiere arriesgarse a intervenciones irracionales que hipotequen su futuro, o a una fiscalía
que utiliza sus potestades selectivamente, arbitraria con unos y condescendiente o cómplice con otros, cuando debe simplemente aplicar la ley. La fiscalización no es para molestar a nadie, sino es el ejercicio democrático para ejercer el control político como herramienta esencial del equilibrio de poderes y de equilibrio de la democracia. Este entendimiento es la demostración que extendemos nuestras manos sin renunciar a nuestros principios, ni a nuestras propuestas, ni a nuestras luchas. Esperamos que el Gobierno nacional entienda que debe ser el gobierno de las mayorías y no el gobierno de las élites. Y reiteramos que en esa búsqueda del bien común, de la común unidad, siempre estaremos prestos de la misma manera que permaneceremos vigilantes para que no se menoscabe más aún la dignidad humana y de las humanas sobre todo. Cierro solo diciendo gracias al país, gracias a mi provincia, gracias al movimiento de la Revolución Ciudadana, gracias a mi bancada de la Revolución Ciudadana, gracias a nuestro máximo líder, el economista Rafael Correa Delgado. Gracias a mi familia y a mi madre Manuela. Gracias a esta Asamblea Nacional. Y con la fuerza de nuestra gente, esperamos estar a la altura de los desafíos y de nuestras obligaciones. Pero sobre todo, gracias totales al pueblo ecuatoriano por confiar en mí. Concluye así la intervención de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quien ha